Buenas noches, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello por ATV Más en vivo y en directo. Hoy tenemos un buen programa para ustedes, tenemos realmente pesos pesados para conversar. En principio estará una de las 25 mentes más brillantes del mundo, Hernando de Soto. También estará el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, que viene con todo. El think tank de hoy propone la pregunta: ¿cómo hacemos para transparentar las millonarias compras estatales de medicamentos, asegurando calidad y precio? Y finalmente, como si esto fuera poco, tenemos dos enlaces con nuestros corresponsales en Miami y en Cali, Colombia, incluyendo, además y destacando, la reaparición en la televisión peruana del querido Mario Liberty. Hecho este preámbulo, vamos a dar nuestro editorial de esta semana. Amigos, los últimos 10 años hemos tenido 14 primeros ministros con una duración promedio de 8 meses y medio por cada uno. En los últimos 2 años y medio, desde que Kuczynski ganó la presidencia, para que tengan una idea, hemos contado 4 ministros de Economía, 5 ministros de Educación, 4 ministros de Energía y Minas y 3 superintendentes de Administración Tributaria. Sí, así como lo oyen. La pregunta salta a la vista, ¿no es cierto? ¿Se puede tener una gestión de gobierno exitosa con esta precariedad institucional? Y la respuesta es no. Ahora, cuando nos preguntamos por qué Chile o qué tiene Chile que no tengamos nosotros y por qué Chile está tan cerca de pasar al primer mundo y no nosotros, la respuesta es esa: institucionalidad. Si a esto le sumamos que ahora, cada 4 años, cambiamos alcaldes, gobernadores en todo el Perú y que además no pueden ser reelegidos, es decir, que empiezan, todos son novatos, entonces cada vez que hay esta elección empezamos de cero, como advirtió la semana pasada preocupado Fernando Sillonis en este mismo programa. Imaginemos por un minuto, amigos televidentes, que esto se diese en la empresa privada. Obviamente estaría destinada al fracaso. Ahora, esta reflexión la hago a propósito de que el lunes, cuando se anunció que Salvador del Solar sería el primer ministro, llovieron las críticas, los epítetos, los malos augurios, ¿no es cierto? Que es actor, que tiene poca experiencia, que no hizo nada en el Ministerio de Cultura, que es caviar. ¿Y saben qué? Me puse a investigar sobre las profesiones de los últimos 15 primeros ministros en la última década en el Perú. La conclusión: hemos tenido 5 abogados, 3 administradores de empresas, 3 ingenieros, un economista, un militar y un sociólogo. Ninguno de ellos obtuvo, que yo sepa, un posgrado, maestría o doctorado en premierato, porque tal cosa no existe. Los peruanos además somos expertos en criticar, ¿no es cierto? Todos somos mejores entrenadores que Gareca, cantamos mejor que Juan Diego Flores y por supuesto somos mejores premier que Salvador del Solar. Por eso yo les propongo ahora, amigos de Cara y Sello, que para variar lo dejemos trabajar, lo apoyemos y apoyemos que tenga éxito, porque su éxito es el nuestro. Ahora, para evitar las suspicacias, ¿esto quiere decir que va a hacer lo que le da la gana? No. ¿Esto querría decir que no podemos criticarlo cuando se equivoque? De ninguna manera. Hoy vamos a criticar al gobierno como debe ser. Pero, amigos, no saquemos tarjeta roja a Salvador del Solar cuando ni siquiera se ha puesto los chimpunes. Y finalmente, el que se considere perfecto, sin defectos, que tire la primera piedra. Yo, en lo personal, no me atrevería a hacerlo, salvo mejor opinión. Bien, vamos entonces a empezar ya, porque estamos enlazados, ¿cierto, Paula? Estamos enlazados con nuestro primer corresponsal, que es nada menos que el queridísimo amigo, apreciado Mario Liberty, que está en Miami. Mario, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Encantado, Mario. 2 temas, rápido. Uno, sí. La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, esta semana, el miércoles,
prohibió los vuelos de los Boeing 737 MAX, sobre todo por los dos últimos accidentes terribles, ¿no es cierto? El de octubre del año pasado en Indonesia con 189 muertos y el reciente en Etiopía con 157 víctimas fatales. Por favor, ¿qué novedades nos tiene sobre esto? Que es algo, la verdad es que preocupante. Sí, Oscar, esa ha sido la noticia más importante de la primera plana, junto con la parte política, pero definitivamente es lo que ha centrado la atención de todas las cadenas de noticias, tanto americanas como en español. Esto porque este avión, el 737, el MAX 8 y el MAX 9, primero que nada son los más nuevos de la compañía Boeing, la compañía más importante de aviación del mundo, norteamericana, por cierto. Y como tú habías mencionado, estos dos accidentes con estos aviones encendieron las alarmas y cerca de 20 empresas y 20 países habían decidido dejar estos aviones Boeing en tierra, no así los Estados Unidos. Esto sucedió ya el lunes pasado. El presidente Donald Trump esperó unos 2 días. En esos 2 días habló con el presidente de la Boeing, quien le había dado digamos, un respaldo a esos aviones, pero después de los últimos informes que la Administración de Aviación le dio al presidente, decidió definitivamente poner en tierra todos los aviones y han seguido más empresas en más países. ¿Y cuál es el peligro? Obviamente, más allá de los accidentes que sucedieron, como tú dices, en Etiopía e Indonesia. Es uno de los aviones que ha sido más vendido por la Boeing. Más de 40, casi 50 aerolíneas en todo el mundo compraron estos Boeing. Y es más, es una marca, digamos, de confianza en lo que se refiere a aerolíneas, a aviación. Entonces, siguen las investigaciones, sigue la aviación federal viendo cuál es el problema, cómo se va a solucionar, porque hay muchas vidas en riesgo y ya esto pasó cerca de las 300 personas que fallecieron en 2 accidentes. Ya se encontró la caja negra del avión que cayó en Etiopía, así que imagino que eso va a formar parte de la investigación y el poder resolver el problema con estos aviones. Claro. Aerolíneas Argentinas las ha comprado, claro. American Airlines, en general. En realidad, claro, no es un tema solo de Estados Unidos para nada. Hay 26 países y 10 aerolíneas que están prohibiendo los vuelos con el Boeing 737 MAX. Habrá que estar muy atentos para saber qué pasa. Obviamente esto está afectando la economía de esta empresa tan importante. La verdad es, no se sabe qué puede pasar. El otro tema esta semana se cayeron todas las acciones de Boeing, como supondrás, en Wall Street. Sí. El otro tema que quería tocar rápidamente contigo, antes de empezar nuestro diálogo con Hernando de Soto, que ya está aquí en el programa, era el tema de Odebrecht, que es muy sensible, tú sabes, en nuestros países y por supuesto en el Perú. En agosto del año pasado, la filial norteamericana de Odebrecht, Ingeniería y Construcción, se adjudicó nada menos que la modernización del aeropuerto de Miami. ¿Cómo se come esto, Mario? Y no solamente la del aeropuerto de Miami, sino la ampliación de una de las carreteras aquí en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade más importantes, que es la 836, la que cruza por el aeropuerto, y otras obras. Pues simplemente porque no se ha encontrado hasta el momento ninguna prueba de corrupción, por lo menos aquí en Miami-Dade, ni en otra ciudad de los Estados Unidos, porque tiene otros trabajos también Odebrecht en otros estados, en otras ciudades. No se ha encontrado nada. Sí hay una investigación del FBI que se le está siguiendo a Odebrecht, pero por haber dado coimas o fraudes o lavado de dinero en el exterior, teniendo esta empresa lazos con los Estados Unidos. Pero una de las cosas más importantes que hay que resaltar por lo de Odebrecht aquí en Estados Unidos es por algo que se llama el cabildeo, y que tú lo conoces, Oscar. El cabildeo aquí es una cosa legal. ¿Y qué significa? Significa que tú contratas a abogados, claro, y esto es legal, que están dentro de una lista de cabilderos, para que vayan a hablar con los alcaldes, para que vayan a hablar con los comisionados, para que vayan a hablar inclusive al Congreso de los Estados Unidos, con congresistas, con senadores, a favor de las empresas, para inversiones. Y eso es completamente legal. Tú le pagas a ellos para que puedan empujar, tratar de sacar leyes, tratar de negociar ciertas cosas, todo obviamente dentro de la ley. Pero, como te digo, esa figura del cabildeo que obviamente puesto en Sudamérica, por ejemplo en Perú, pagarle a un abogado para que vaya a hablar con el alcalde, con un comisionado,
pues ya está visto como un delito, ¿no es cierto? Así es, así es. Mario, muchas gracias por este enlace. Espero tenerte pronto de nuevo en el programa. Y próximamente espero también aquí en Lima. Igualmente, ahí estaremos. Hasta siempre, gracias. Gracias. Bien, ha sido el enlace con nuestro corresponsal en Miami, Mario Liberti. Ya está con nosotros Hernando de Soto, que no necesita en realidad presentación, pero déjenme decirles algunas cosas. La revista británica Prospect y la americana Foreign Policy lo ha designado como uno de los 13 intelectuales más importantes del planeta. La revista Time, nada menos, lo eligió como uno de los 5 principales innovadores latinoamericanos del siglo XX. The Economist le otorgó el primer premio a la innovación y hace poco la revista alemana Handelsblatt lo cataloga como una de las 25 mentes más brillantes del mundo. Y esto lo decimos porque somos muy mezquinos a veces en el Perú y dicen que no hay profeta en su tierra, no nadie es profeta en su tierra, pero aquí tenemos el placer de tener a Hernando de Soto. Buenas noches, Hernando. Buenas, Oscar. ¿Qué voy a decir después de todos estos elogios? Bueno, no son inventos míos, son cosas que salen en las informaciones y que por supuesto nos enorgullecen. Quizás buen cabildeo. Sí, no creo. En este caso no. En los últimos días hemos visto algunas publicaciones tuyas, información, respecto a tu preocupación de encontrar una salida al tema de la minería y de esta abundante riqueza que tienen nuestros países, incluyendo al Perú, y que no pueden ser explotadas básicamente porque son dos mundos paralelos, el del Estado, el de las empresas y el de las comunidades. ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a este problema? Bueno, lo que ocurre en el Perú, como la mayor parte de países del mundo, es que el subsuelo pertenece al Estado y es, por lo tanto, de interés público. Esto viene hasta tiempos del derecho romano. Y entonces, el Estado, por la tradición, esta de ambigua, tiene la posibilidad de entregar el título a los contenidos minerales del subsuelo a una compañía privada o a quien sea para que se apropie de ellos una vez que los ha extraído. Pero para extraerlos tiene que pasar por la superficie. Y en el Perú, después de programas de reforma agraria, invasiones, hace tiempo, respeto a las comunidades, distintas formas de organizarse comunitariamente en el Perú, pertenece realmente a gente pobre, que no son todos agricultores, algunos de ellos son madereros, otros de ellos son también pequeños mineros informales. Y hoy día en el Perú nosotros calculamos que aproximadamente 800.000 millones de dólares de reservas ya aprobadas no pueden salir a superficie porque los que están encima... 4 veces el PBI peruano. 4 veces el PBI peruano, sencillamente ya no quieren hacer acuerdos con con las personas que tienen los derechos al subsuelo porque no consideran que están recibiendo lo adecuado, claro, y por varias otras razones. Claro, y está pasando en este momento. Ya cumplimos 43 días con una carretera interrumpida que impide que salgan los productos minerales de las Bambas al puerto y por lo tanto es un perjuicio directo al país entero. Pero entonces ahí el tema es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque no podemos cambiar la Constitución y volvernos norteamericanos, donde efectivamente la cosa es más sencilla. El Estado es dueño de lo que está arriba y también de lo que está abajo. Correcto. Entonces hay que hacer lo que ocurre en otros países. En los países desarrollados, esto ocurre también en Inglaterra, porque ellos también fueron colonizados en su momento por el Imperio Romano. Lo que pasa es mi viejo tema de los títulos. El título al subsuelo está conectado con el derecho internacional y puede salir y recoger, claro, capital. Y levantar dinero, claro, claro. Mientras que el título que le damos a los pobres en el Perú, que los llamamos títulos informales, algunos los calificamos de ilegales, pero son aquellos que funcionan en verdad, no tienen esa salida. Entonces, cuando se les compra el suelo, se les da el precio peruano en lugar de darles, claro, el precio internacional. Y eso no es culpa de la compañía minera, es sencillamente que ese es el precio. Si nosotros comenzamos a agarrar todo ese sector informal, que en el Perú se dice 70% de la población, que tiene derecho, dígase, título a la empresa, título a territorio, título a casa, y le damos un buen título que puede viajar internacionalmente, ese problema deja de ser, porque entonces todos podemos estar cotizados en bolsa
y todos recibimos lo que el mercado dice que podemos recibir, que por supuesto es mucho más que lo que consigues en el sector informal. Para llegar a ese mundo ideal, y claro que sería estupendo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Reinventar el Estado? ¿Eliminar el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cuál es el paso? ¿Cuáles son los primeros pasos en ese camino? En primer lugar, darse cuenta que todas las compañías mineras grandes en el Perú, o en otras partes del mundo, desde Nigeria hasta Zambia, el que es dueño del subsuelo no puede levantar financiamiento en miles de millones de dólares si es que no prueba el mercado de capitales que tiene título al subsuelo y título al suelo. Cosa que eso quiere decir que durante todo este tiempo, mientras que en el Perú hemos dicho eso es informal y no vale, eso no es informal y no vale, y no tiene mi sello y no tiene esta verificación, en los Estados Unidos y en Europa los títulos informales sí se aceptan. Entonces lo que hay que cambiar es el derecho en el Perú, que no está al día con Wall Street, que sí presta, que sí ¿Pero a quién le toca invierte. ese cambio, Hernando? ¿A quién? ¿Quién tiene que cambiar esto? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? ¿En manos de quién está este cambio? En el jefe de Estado, por la razón siguiente. En este jefe de Estado, lo que estuvieron Sí, anteriormente, porque nuestro Congreso solamente aprueba aproximadamente 300, 350 normas al año. Versus el Ejecutivo. Que produce 30.000, 106 cada día. Entonces es una decisión política. Es una decisión de decirse sí. Cuando hay problemas en Madre Dios, usted hace como hizo Humala hace algunos años, envía 1.500 tropas para ver cómo endereza la situación, o trata de ver quién verdaderamente está manejando el asunto. O se acaba de hacer ahora 2.500 tropas a Madre de Dios, como las 5.000 que se pusieron en Tía María, cuando el problema es esencialmente uno de derecho y no de fuerza pública. Hernando, nosotros nos conocemos más o menos desde el 83, cuando yo hacía el programa, la revista El Momento Radio Miraflores. Tan viejos estamos. Sí, pero bien conservados. Y recuerdo que te invité porque leí tus primeros artículos sobre los burocratosaurios en el comercio, en Caretas, y sobre la economía informal, y me pareció que era algo visionario. Han pasado 35 años. ¿Hemos avanzado en el Perú? Sí, algunas cosas hemos avanzado. En primer lugar, lo que se refiere a la vivienda urbana, la mayor parte de lo cual era totalmente informal, ahora ya no lo es. En algunos lugares se han hecho cosas. Varias empresas ahora están semiformalizadas, pero no lo suficiente como para actuar fuera del mercado internacional. Pero sigue siendo, o sea, mi pregunta iba, ¿tú sigues siendo un terco creyente en que el Perú puede avanzar? Que lo que tú estás haciendo puede tomar cuerpo. Pero no solamente el Perú, si soy reconocido o mi grupo es reconocido internacionalmente, es porque el resto del mundo también tiene nuestros problemas. De acuerdo, en todos los países en desarrollo y muchos países excomunistas, el mismo problema existe. Y la pelea está entre los llamados intelectuales públicos, que trata de ver si la solución es el mercado, y el mercado requiere títulos de propiedad, porque esencialmente el mercado lo que hace es comprar y vender títulos. Cuando viene un inversionista, él no te compra el pedazo de tierra, te pide el título del pedazo de tierra, te pide el título de lo que sea. Porque cuando tú gracias compras a eso carro, haces transacciones. Claro, cuando tú compras un carro no pides las llaves al carro, pides el título de propiedad del carro. Eso, por lo menos si eres racional, eso es lo que hace. Totalmente. Entonces, eso que parece una idea así de sencilla, no es tan fácil, porque los intereses de mantener el status quo, de seguir con la cosa conocida, son muy fuertes. Sí, claro. Y entonces lo que la gente teme es que cuando se trastoque el Estado, ¿quién va a entrar y me va a quitar lo que ya tengo? Por eso, esto es un problema no eminentemente de derecho, no un problema eminentemente de economía, es un problema eminentemente de decisión política y jefe de Estado. Dicho esto, ¿conoces a Martín Vizcarra? Lo he conocido una vez hace algunos años, me dio muy buena impresión, dicho de paso. O sea, tienes un buen concepto de él. Por lo tanto, podrías sentarte con él y conversar y plantear estas propuestas. Pero claro que sí, pero mira, yo de frente te puedo decir que con todos los viajes que hago fuera y dentro del Perú, es obvio
que los 3 últimos presidentes que hemos tenido, Humala, Kuczynski y Vizcarra es el mejor, sin lugar a dudas. Ahora, eso es por el momento, vamos a ver lo que hace. Y si, por ejemplo, en los lugares donde hay problemas mineros, en lugar de meter tropas y comienza a decir, a ver, ¿quién verdaderamente es dueño de estas concesiones? Vamos a ver si verdaderamente los comuneros que están encima, al no aceptar que la gente viene abajo, de repente tienen razón. No te olvides la cosa siguiente, cuando del momento que tú le vendes tu título de la propiedad en el suelo al que tiene la concesión en el subsuelo, entra donde a veces estamos viviendo en el siglo XVIII, XVII, XVI, entra el siglo XXI con muchachos de ojos azules, pelo amarillo, máquinas enormes y completamente cambia tu forma de vivir. Sí, claro. Entonces, si en ese momento dices, muy bien, pero eso es para lo mejor, porque ahora yo tengo una oportunidad, pero te mantienen los viejos títulos que no te dan derecho a levantar capital y tú vas a ser empresa y tú vas a ser minería formal, hay resistencia. Entonces, la primera cosa que hay que hacer en el Perú es igualar a los que están sobre la tierra para que se sientan iguales a los que están en el subsuelo, y ahí, cuando uno tenga una empresa popular enfrentada a una empresa internacional, vamos a ver que la gente va a tener mucho más confianza. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que estamos conversando acá. El formato del programa no nos permite estar 1 hora como me encantaría, pero quiero aprovechar al máximo por eso y hacerte unas preguntas puntuales. El Perú está creciendo al 4%, pero hay quienes creemos que podría crecer al 6-7%, haciendo algunos ajustes. ¿Tú crees eso o crees que es un sueño? Que deberíamos estar contentos y felices con ese 4%. Hace una semana en Toronto, hace 2 semanas, Julio Velarde, el presidente del BCR, decía que el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer el 4%, como lo hace Perú. Sí, no estamos mal, pero mal de muchos consuelo de tontos, ¿no? Es decir, el Perú, con todos los recursos que tiene, hablando de minería, reservas probadas, que significa que tú ya puedes sacarlas en este momento, y cuando las sacas echas a andar tantas cosas, y es un gran recurso nacional, y es el gran recurso nacional. Claro que podría crecer a mucho más del 4%, pero no se olvides también la cosa siguiente: del momento que tú empoderas para hacer negocios a gran escala y conseguir capital a las personas que también están sobre el suelo, encima del yacimiento minero, lo estás haciendo también para los agricultores. El agricultor que está trabajando a pequeña escala, del momento que lo empoderas a él, también comienza a trabajar en gran escala. Como lo dicen muchos economistas, la productividad es cuestión de trabajar a gran escala. Y esa depende muchísimo si el papel que tú tienes para crear confianza. Cuando yo entraba a este canal de televisión, la primera cosa que me pidieron es: deme su documento de identidad. Entonces yo, con el documento de identidad, produje confianza. Si el 70% de los peruanos no tiene un documento de identidad que los empodere a hacer cosas, por supuesto, seguimos a pequeña escala. Cosa que la informalidad no es un problema de la etnia peruana, de nuestra cultura, es un problema de un Estado que hasta ahora no se da cuenta que la confianza se produce a través del papel. Hernando, hay un grupo de peruanos importante que cree que el problema del presidente Martín Vizcarra es que no tiene partido, no representa grupos de poder, no tiene parlamentarios, ¿no? Pero hay otros que creen que eso más bien le permite movilidad, que puede hacer cosas que otros no podrían hacer. ¿En qué grupo te instalas tú? No estoy ni uno del otro. Lo que yo creo es que en la situación en la cual él ha venido, en el cual ha heredado un grupo cuyo líder está ahora cuestionado, evidentemente lo que él quiere hacer es deslindarse de esa identidad, ¿no? Es decir, de aparentar como parece serlo una persona completamente nueva y no arrastrar el lastre de lo que tiene el presidente que habíamos elegido anteriormente. Entonces, por el momento, gobierna como puede, que es solo. Y me parece que es la solución adecuada para hoy. Pero evidentemente en el futuro lo que hay que tener es equipos
y hay que tener partidos, y hay que tener sobre todo partidos que cuando se trata de elegir, por ejemplo, congresistas, en lugar de obedecer a la lista de lo que piensa una sola persona, nos permitan, como ocurre en los países desarrollados, que los que son elegidos son nombrados localmente, de tal manera que nos sirven a nosotros y no al presidente de turno. A pesar de tus viajes, tus idas y vueltas, obviamente, por el mundo, de hecho que supiste que el expresidente Alan García pidió asilo en Uruguay y que se lo negaron. ¿Qué piensas hoy de Alan García? Bueno, yo estoy esperando el proceso en el cual están sumidos todos. Yo siempre he tenido una buena impresión de él como político, pero lo que está ocurriendo ahora es que se están revelando por las denuncias que efectivamente hay que cuestionar a todos nuestros líderes. Y dicho de paso, yo creo que es una cosa a la cual está perfectamente acostumbrado el presidente García. A mí me da pena, por supuesto, desde el punto de vista personal. Yo conozco a muchas de estas personas y sé las tragedias que significa estar acusado, muchas veces injustamente, estar encarcelado sin verdaderamente haber terminado juicio, lo cual es una cosa que, dicho de paso, al pueblo peruano no le sorprende. Cuando nosotros, inclusive en una norma que pasamos con el presidente García, es decir, se hizo el descubrimiento con simplificación administrativa en su tiempo de que la mitad de los presos del Perú estaba encarcelado Sin proceso. Sin proceso. Sin proceso, claro. Es decir, una forma, si tú quieres, de encarcelamiento preventivo. Eso es una condición de una enorme cantidad de peruanos. Si a ellos no les sorprende, es la primera vez que les toca a nuestros dirigentes. La prisión preventiva significa dos cosas. En primer lugar, eso es lo que ocurre todos los días a los peruanos de abajo, entonces deben estar en muchos casos felices de que ahora les toque a los de arriba. Claro. Y la segunda cosa que integra es, ¿por qué hacer esto? Y la respuesta es también, por eso hay que apoyar, financiar a nuestro Poder Judicial y a los fiscales, de que no se sienten cómodos dejando que un peruano que asumen que es culpable se salga fuera del Perú porque tienen los brazos muy cortos. Del momento que salen del Perú, como Toledo, ya no lo agarras. Mientras que donde están acá, sí lo agarras. Pero para eso sufren todas las injusticias que puede ser el caso de Alan García. De acuerdo. Gracias por haber venido al programa, por esta charla, siempre interesante. Espero tenerte pronto de nuevo, coordinando tus viajes de ida y vuelta. Muchas gracias, Hernando. A ti, Oscar, muchas gracias por invitarme. Nos vamos entonces a la pausa rápidamente y volvemos luego con nuestro segmento Think Tank para hablar del futuro de la compra de los medicamentos por parte del Estado. Volvemos.